El protestantismo y la Iglesia Católica concuerdan en que la Biblia es la palabra inspirada, pero tienen diferencias con respecto al lugar que se le debe otorgar en la vida de la Iglesia. El protestantismo dice que la Biblia es la autoridad y es la regla de fe, y no solamente de fe, sino de práctica. Pero el catolicismo afirma que la Biblia debe ser suplantada por un gran grupo de tradiciones que la Iglesia ha acumulado a través de la historia. Por ejemplo, los libros apócrifos de la Biblia deben ser aceptados también como regla. Los abundantes escritos de los padres de la Iglesia, los pronunciamientos, los decretos que el Papa ha dado, todos estos deben ser considerados junto con la Biblia como de igual valor y autoridad. Es entonces evidente que hay diferencias de opinión en cuanto a esto se refiere. Para la Iglesia, la tradición es el punto central de su doctrina, porque es de la tradición, más no de la Biblia, de donde extrae la autoridad para sus doctrinas, las cuales la alejan completamente de lo que el protestantismo piensa y, lo peor aún, la alejan de la doctrina pura de la Biblia. En consecuencia, si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, eso quiere decir que Cristo y su palabra, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, deben ser el eje de la autoridad en la vida de la Iglesia. La Escritura debe ser el fundamento y la norma denominacional que nosotros debemos seguir. Por lo tanto, las normas que la Iglesia establezca deben ser un punto secundario para la Iglesia. Es interesante entonces que en la teoría del catolicismo existan dos fuentes de autoridad: la Escritura y la tradición. La Biblia y la tradición son para la Iglesia entonces lo más importante, pero colocan la tradición por encima de la Biblia. Toda la autoridad descansa en manos de la Iglesia, porque ella es la que controla la tradición e interpreta las Escrituras. Es el punto de vista católico entonces. Pero cuando nosotros canalizamos el mensaje cristiano a través de las tradiciones y de las interpretaciones eclesiásticas, entonces colocamos una barrera de acceso a la gracia y al conocimiento divino. Todas esas virtudes celestiales entonces se transforman en un instrumento en las manos del clero, y con ellas entonces se controla a los fieles. En otras palabras, la Iglesia Católica está colocando a la tradición por encima de la Biblia, al punto que la Iglesia se gobierna no por la Biblia, sino por la tradición. En teoría, la Iglesia Católica acepta la Biblia, pero en la práctica se fundamenta mucho más en la propia Iglesia. El catolicismo sostiene que además de la palabra escrita, hay una palabra no escrita, una tradición oral que fue enseñada por Cristo y por los apóstoles, pero que no se encuentra en la Biblia, y que ésta se transmitió de forma oral, de generación en generación. Y esta palabra de Dios no escrita se afirma entonces en los pronunciamientos de los concilios de la Iglesia y de los decretos papales. Así que algunos de los padres de la Iglesia, por ejemplo en el siglo II, afirmaron que Cristo regresaría en breve y que reinaría personalmente en Jerusalén por un periodo de 1000 años. Pero Orígenes y San Agustín
años después negaron enérgicamente esa postura. Los padres de la iglesia condenaron el uso de las imágenes en el culto, en tanto que los padres de la iglesia postreros las aprobaron. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la unanimidad de esa tradición oral? ¿Dónde está ese consentimiento unánime que debe existir en la iglesia? Cuando encontramos sencillamente son divergencias. En los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos habían copiado un gran número de tradiciones que fueron acumuladas durante muchos siglos, las cuales fueron puestas en primer lugar que las mismas escrituras. Pero ¿saben qué dijo Cristo en cuanto a eso? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Le está hablando el Señor Jesucristo a los judíos, pero le está hablando al católico de hoy, a la iglesia católica de hoy, cuando hace exactamente lo mismo. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien dijo Moisés: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decíais: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es una gran contradicción lo que tiene entonces la Iglesia Católica con respecto a la Biblia, donde colocan las tradiciones por encima de la misma palabra de Dios. Jesús reprendió a los fariseos porque hicieron precisamente lo que hoy hace la Iglesia Católica: sustituir la palabra de Dios por las tradiciones humanas. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que os guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, dice Deuteronomios 4 y el versículo 2. Colosenses en el capítulo 2 y el versículo 8 añade: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque a los rudimentos del mundo y no a Jesús seguís, no un Cristo. Y en Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, la Iglesia Católica, consciente de estas evidencias y para defender su tradición, llegó entonces a afirmar que fue ella misma la que produjo las Escrituras y que el Papa, como vicario de Cristo, tiene el poder y el dominio. Pero esta afirmación es absurda, porque en el Nuevo Testamento no hay procesiones, no hay misas, no hay referencias a los libros apócrifos, no se adora a María, no se adoran a las imágenes, no hay intercesión de los santos, no hay celibato apostólico, no hay confesión auricular, no hay un bautismo infantil, no hay monjes, no hay papas, solo hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Por lo tanto, todo este conjunto dan evidencia con respecto a quién está equivocado y quién se ha convertido realmente en el opositor de Cristo, es decir, el anticristo. Que el Señor les bendiga.